Hola, buenas noches, ¿cómo están? Qué bueno. Como con estos sentimientos encontrados, ¿no? De que no queremos que se acabe, pero ya queremos escuchar, entonces es como mucho. Bueno, pues estamos muy alegres, la verdad, de poder tener este tiempo de mujeres especial para convivir, no solo los bocadillos y el cafecito, sino el tiempo de comunión entre nosotras, ¿verdad? Aprendiendo unas de otras, conociendo nuevas hermanas en Cristo, nuevas hermanas en la fe. Ha sido un privilegio. Y bueno, hemos estado estudiando en la carta de los Hebreos, el capítulo 11, estos héroes de la fe. Y como contexto, bueno, vamos a recordar un poquito que el autor de la carta a los Hebreos escribe esta carta porque los hebreos, ellos practicaban la religión de los judíos, habían creído en Jesucristo y estaban padeciendo persecución por causa de su fe en Cristo. Y esta persecución nos estaba llevando a ellos a dudar de la decisión de haber creído en Jesucristo. Entonces el autor de la carta a los Hebreos lo que quiere hacer es motivar a los hebreos a poner sus ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. Y reenfocarlos en esto lo hace por medio de regresar a la historia de sus antepasados, ¿no? De sus tatarabuelos. Recordarles que estos hombres de fe no fue su testimonio de sus buenas obras o los grandes milagros o las grandes cosas que ellos hicieron, sino que fue la fe de haber creído en el Dios verdadero lo que los trajo hasta aquí. Y esto es lo que el autor está haciendo con esto que hemos estado aprendiendo. Así que el día de hoy vamos a terminar de estudiar el capítulo 11 de Hebreos y vamos a estudiar los primeros 4 versículos del capítulo 12. Y te voy a pedir que me acompañes a leer nuestro verso base, que es el capítulo 12, versículo 2 de Hebreos. Que dice: puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual, por el gozo puesto delante de él, sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Vamos a orar. Dios, gracias por este privilegio que nos das de poder abrir tu palabra, de tener un lugar, tu iglesia, para poder meditar juntas, Señor, en tu verdad. Gracias porque nos has concedido el poder oír tu palabra. Te pedimos que nos ayudes a oír con fe y que seas tú el autor y consumador de la fe, el que el día de hoy pongas en nosotras este don, Señor, de poder creer de a ti de acuerdo a lo que dice tu palabra, Señor. Dispón nuestros corazones para adorarte mientras escuchamos tu palabra. Gracias, Señor. En Cristo Jesús. Amén. Y bueno, vamos al versículo 32 del capítulo 11. Y el texto dice así: ¿y qué más digo? Porque el tiempo me faltaría contando de Gedeón, de Barak, de Sansón, de Jefté, de David, así como de Samuel y de los profetas. Y pues como la Biblia es palabra de verdad, y aquí dice que el tiempo nos faltaría, no podemos tomarnos mucho tiempo hablando de estos hombres. Sin embargo, hay algunas aportaciones importantes que podemos aprender de ellos. Entonces, vamos a aprender. Estos hombres que se mencionan aquí, podemos leer sus historias en el libro de los Jueces y en el libro de Primera y Segunda de Samuel. Gedeón está en el capítulo 6. Él era un hombre miedoso, era temeroso y por las circunstancias que vivía su nación, se la vivía escondido. Estaba paralizado y asustado. Un poquito como algunos de los mexicanos estamos ahora, ¿no? Con los problemas de inseguridad de nuestro país. Bueno, así estaba él, paralizado, temeroso, escondido. Sin embargo, cuando Dios lo ve, fíjate lo que le dice. En el versículo 14 y 15 de Jueces 6, no lo tienes que buscar, pero si lo quieres anotar. Dios le dice: varón valiente y esforzado, ve con esta tu fuerza y salvarás a Israel. Ciertamente yo estaré contigo. Gedeón era un hombre lleno de miedos, pero cuando Dios lo mira, lo ve valiente y esforzado.
Por la fe, a pesar de lo que Gedeón veía en el espejo, creyó en lo que Dios dijo de él y que Dios estaría con él. Así Gedeón pudo salvar a Israel. Caminó de acuerdo a la identidad que Dios le había dado. Ya no fue el temor, las circunstancias, lo que pasaba a su alrededor, lo que definió su identidad, sino que fue lo que Dios dijo de él, lo que definió quién era y lo que él haría. La fe bíblica nos lleva a vivir de acuerdo a la identidad que Dios nos da. Dios es quien define quiénes somos. El pastor Jaime Foot dice que nadie puede definir nuestra identidad, ni siquiera nosotras mismas, solo Dios. Y Barak, que también se menciona ahí, podemos ver su historia en Jueces 4, también era un hombre inseguro. Se sentía tan inútil que cuando Dios lo llama a pelear la batalla, tuvo que ser confrontado por Débora, que en ese tiempo gobernaba a Israel, y le tuvo Débora que recordar que Dios lo había llamado a pelear la batalla. Pero Barak, como hombre inseguro, se sentía tan inútil que dijo, yo no voy a ir a pelear esta batalla si tú, o sea, Débora, no vas conmigo. Pero Dios, a pesar de su temor, quebrantó a todos sus enemigos a filo de espada delante de él. Y por la fe Barak pudo ser un instrumento útil en las manos de Dios para cumplir sus propósitos. La fe verdaderamente bíblica nos da la seguridad en Dios para pelear las batallas que tenemos enfrente y para poder ser instrumentos útiles en sus manos para cumplir sus propósitos, muy a pesar de nosotros. Sansón. Esta historia se encuentra en Jueces 14. Bueno, Sansón era un hombre muy fuerte, ya conoces la historia, y él realmente dependía de su fuerza, se veía y decía, soy muy fuerte, yo puedo con todo. Pero en el fondo él era muy débil, porque siempre cedía fácilmente a sus deseos carnales. Ni sus muchos músculos podían ayudarlo a vencer su tentación carnal. Pero a pesar de eso, Dios lo bendijo desde el día en que nació. El Espíritu de Dios vino sobre él en una ocasión y pudo vencer a un león. Por la fe, aunque Sansón no era nada íntegro y siempre estaba tomando venganza en sus propias manos, al final de su vida, a punto de morir, siendo esclavo de los filisteos, y mientras ellos celebraban su fiesta pagana y utilizaban a Sansón para divertirse, quitándole los ojos y haciéndole el hazmerreír de la fiesta pagana, Sansón en su último momento clamó a Dios diciendo, acuérdate de mí, Señor, te ruego. Esto está en Jueces 16, 28. ¿Te acuerdas qué personaje en la Biblia también clamó así antes de morir? Cuando Jesús fue crucificado, al lado de él había un ladrón. Y el ladrón, antes de morir, estando ahí clavado junto a Jesús, le dijo al otro ladrón, a la verdad justamente padecemos nosotros por lo que recibimos, más bien recibimos nosotros lo que merecen nuestros hechos, pero ¿qué ha hecho? Y entonces voltea el ladrón y le dice a Jesús, acuérdate de mí. Y Jesús le dice, de cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. La fe nos lleva a clamar a Dios, acuérdate de mí, cuando somos débiles a los deseos de nuestra carne. Cuando nos quiere vencer la tentación, podemos confiadamente clamar a Dios y decir, Señor, acuérdate de mí. Podemos rogarle que nos fortalezca. La fe bíblica nos hace reconocer cuando estamos en una necesidad, en un medio de la tentación, y nos hace clamar al Salvador de nuestras almas. Jefté, que también está en la lista de estos hombres, está su historia en Jueces 11 y 12. Jefté se parece mucho a algunas de nosotras porque era un poco impulsivo en sus palabras, se comprometía a hacer cosas que ni siquiera él podía hacer. Por ejemplo, él iba a pelear una batalla y le prometió a Dios diciendo, bueno, Señor, si tú me das la victoria en esta batalla, yo te voy a ofrecer lo primero que salga caminando de mi casa. Qué ilusa promesa, ¿no? Prometiéndole a Dios hacer un sacrificio que él ni siquiera iba a poder producir.
yo no sé en qué estaba pensando Jefté, pero realmente, ¿qué puede salir de tu casa caminando si no es una persona? Y quiero creer que él estaba pensando en una ovejita o en un becerro o algo así. Pero la realidad es que en ese momento quien salió de su casa fue su hija. Y entonces cuando Jefté la vio venir, su corazón dice que sintió tristeza y dolor. Y entonces el sacrificio que él le haría a Dios ya no sería de un corazón agradable, ni agradecido, ni de adoración. Iba a ser ahora un sacrificio con un corazón compungido, dolido, triste. Jefté tenía esta idea de que para recibir el favor de Dios, él tenía que ofrecer algo a cambio. Pero por la fe, en Josué 12:3, él reconoce que la gloria solo es de Dios y que la victoria en la batalla había sido solo porque Dios había extendido su favor a su vida. La fe bíblica nos enseña a depender solo de la gracia de Dios y nos ayuda a descansar en que no depende de lo que yo pueda hacer por Dios, sino en lo que Él ya hizo por mí. David, su historia está en 1 y 2 de Samuel. Bueno, muchos ya saben de David, él fue rey, fue adorador, fue conquistador, el ungido de Dios y quien peleó contra el gigante. Pero también es conocido por haber sido un adúltero y por haber sido un asesino. Sin embargo, Dios lo llama varón conforme al corazón de Dios. Por la fe David, cuando fue confrontado por su pecado de haber matado a Urías y tomado a Betsabé por su mujer, él pudo decir en el Salmo 51, contra ti, Jehová, solo he pecado y he hecho lo malo delante de tus ojos. Cree en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva un espíritu recto dentro de mí. La fe bíblica verdadera nos humilla amorosamente cuando somos confrontadas por nuestro pecado y nos da la gracia de reconocer que hemos pecado contra Dios, pero que podemos ir confiadamente ante el trono de su gracia para alcanzar misericordia, y que si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarnos y limpiarnos de toda maldad. Y Samuel, su historia la podemos encontrar en 1 y 2 de Samuel. Él fue enseñado desde pequeño en los caminos del Señor, fue un fiel profeta de Dios. Sin embargo, cuando Dios lo manda a ungir a David como rey, él buscaba lo que los hombres buscan en un rey. Que sea fuerte, que sea guapo, que tenga una super cabellera, que sea muy inteligente y el tamaño de su fuerza. Pero por la fe, Samuel pudo aprender a mirar lo que Dios mira. 1 de Samuel 16:7 dice, sabiendo que Dios no mira lo que mira el hombre, porque el hombre mira las cosas que están delante de sus ojos, pero Dios mira el corazón. La fe bíblica nos enseña a mirar a las personas como Dios las ve y así amarlas como Él las ama. Y bueno, todos estos, versículo 33 al 38, por fe conquistaron reinos, hicieron justicia, alcanzaron promesas, taparon bocas de leones, apagaron fuegos impetuosos, evitaron filo de espada, sacaron fuerza de debilidad, se hicieron fuertes en batalla, pusieron en fuga ejércitos extranjeros. Las mujeres recibieron sus muertos mediante resurrección, mas otros fueron atormentados, no aceptando el rescate, a fin de obtener mejor resurrección. Otros experimentaron vituperios y azotes, y además de esto, prisiones y cárceles. Fueron apedreados, aserrados, puestos a prueba, muertos a filo de espada. Anduvieron de acá para allá, cubiertos de pieles de oveja y de cabras. Pobres, angustiados, maltratados, y subraya esto, de los cuales el mundo no era digno, errando por los desiertos, por los montes, por las cuevas y por las cavernas de la tierra. Y leemos esta lista de circunstancias y situaciones que estos hombres de fe vivieron y decimos, no, joven, a mí apenas se me descompone la lavadora y pues ya perdí el look. Pero me gusta ver algo muy interesante aquí. Hay un contraste increíble en lo que acabamos de leer, porque como que siempre leemos y vemos esta parte de puestos a prueba y pobres y angustiados y maltratados. No, sí, el mundo no era digno de ellos, ¿no? Pero el versículo anterior dice que también tuvieron bendición, y lo pongo entre comillas porque sería la bendición que el mundo espera, ¿no?
Pues fueron reyes, conquistaron reinos, apagaron fuegos impetuosos, cerraron bocas de leones. Pero al mismo tiempo vemos este contraste, ¿no? De que fueron azotados, vituperados, angustiados, maltratados. Y si nos ponemos a ver la parte de que conquistaron reinos, pues nos imaginamos que tenían su super guardarropa así de estrella con ropa de marca, ¿no? Y decimos, no, pues así sí vale la pena tener fe. Pero luego leemos, ay, vituperados, puestos a prueba, pobres, angustiados. No, pues no, mejor no, esa fe no. Pero me gusta el contraste, porque eso me dice que no se trata ni de la situación, ni la circunstancia, o de lo que viva de este lado de la eternidad, lo que define mi fe. La fe no es un amuleto para que me vaya bien en la vida, o para superar la adversidad siendo positivos. La fe bíblica no apunta a esta vida terrenal, sino que apunta a la vida eterna. La fe bíblica está por encima de tener una buena salud, una cuenta bancaria plena, la familia Telerín con el jardín y el perro. La fe bíblica no se trata de que no te vas a enfermar o que nunca vas a pasar por una prueba de fuego, sino que la fe nos hace perseverar fieles, con esperanza y gozo, en medio del problema y en lo adverso poder seguir diciendo, Dios es fiel, Dios es digno de mi confianza. La fe verdaderamente bíblica busca como fin supremo que Dios sea glorificado en mi vida, pase lo que pase, sea como sea. Esa es la fe verdadera. Pero todos estos hombres que acabamos de leer tienen algo en común. Hemos visto durante estas semanas varias características de estos hombres. Ellos eran hombres comunes y corrientes, o tal vez como tú y yo, más corrientes que comunes. Pero también eran hombres llenos de defectos, debilidades, inseguridades, pecadores. La diferencia fue, como contigo y conmigo, que la gracia de Dios vino a ellos. Estos hombres ya no eran dignos de este mundo. Ya no eran dignos de este mundo, ya no se conformarían a nada ni con nada que este mundo les presentara. Y esta referencia a digno, de que el mundo no era digno de ellos, no se refiere a que nos miraban hacia abajo, ¿no? Así como de, es que yo ya no soy digno de que me saludes, o hazte para allá, ya no soy digno de que me veas o platicar contigo. No, para nada. Esta palabra digno se refiere a como cuando vas a comprar un vestido y te dicen, no, es que qué bárbara, se te ve increíble, te queda pintadito, parece que fue mandado a hacer para ti, está hecho a tu medida. Estos hombres, cuando dicen que el mundo no era digno de ellos, lo que está queriendo decir es, el mundo no está hecho a tu medida, el mundo no te queda pintadito, el mundo no está hecho para ti. El mundo no era digno de estos hombres. Esta vida terrenal y pasajera que el mundo les ofrecía no les quedaba a la medida. No estaba mandado a ser para ellos. Estos hombres habían encontrado algo mejor, de modo que el mundo o el vestido les quedaba chico. Y toda su vida, toda esta lista de héroes que hemos visto por estas 5 semanas, evidencian y dan certeza de eso. Pero mira lo que dice el verso 39. Todos estos, aunque alcanzaron buen testimonio mediante la fe, no recibieron lo prometido. Este buen testimonio que estos hombres de fe alcanzaron es lo que dice el escritor C.S. Lewis: si encuentro en mí un deseo que nada en este mundo puede satisfacer, la única explicación es que fui creada para otro mundo. Por medio de la fe, sus vidas nos dan un buen testimonio. ¿Qué significa esto de un buen testimonio? Bueno, la palabra testimonio significa dar prueba de la certeza de algo. Es certificar o comprobar y dar una buena evidencia de que algo es verdadero. Y estos hombres nos apuntan a eso, a que lo que ellos esperaban, este buen testimonio, apuntaba a algo que no estaba en esta tierra, pero que valía la pena alcanzar.
La fe bíblica nos hace no dignas de este mundo. Este mundo no tiene nada para nosotras. Nos queda chico el vestido. No intentemos arreglarlo en el sastre, ¿no? Nos queda chico este mundo. La fe verdadera, si hemos creído en Jesucristo, el mundo nos queda chico. Nuestra alma anhela algo que este mundo ya no puede ofrecernos. Anhela lo prometido, o mejor dicho, al prometido. ¿Cómo nos queda a nosotras el mundo? Nos ven y nos dicen, wow, te queda pintadito. Esta vida del mundo, esto terrenal, está hecho a tu medida, está hecho para ti, o sea, te mueves como pez en el agua aquí en el mundo. ¿Sabes? Podemos ser dignas de este mundo tanto cuando nos va bien, entre comillas, o en el sufrimiento. Cuando en nuestro bienestar estamos luchando por alcanzar nuestra mejor vida hoy, aquí y ahora. Pero también somos dignas de este mundo cuando sufrimos como el mundo quiere que suframos, sin esperanza. Cuando sufrimos porque el mundo no nos da lo que esperamos o porque estamos esperando ser libradas en este mundo, ser completas en este mundo, o que no nos pase nada en este mundo, o queremos perseverar nuestra comodidad y nuestro bienestar y atesorar que todo esté bien de este lado de la eternidad, entonces estamos sufriendo siendo dignas del mundo. Sin embargo, la fe bíblica nos permite sufrir con esperanza, con un fin y con un propósito. Son lágrimas valientes. La fe verdaderamente bíblica nos deja ver tanto el sufrimiento como los momentos de bienestar como un privilegio. La fe nos permite atesorar cualquier cosa y cualquier situación, el regalo más hermoso. A ti y a mí se nos ha concedido creer. Es un don, es una gracia que se nos ha concedido. Filipenses 1:29 lo dice de esta manera: porque a vosotros se os es concedido a causa de Jesucristo no solo que crean en Él, sino que también padezcan por Él. Ya no somos dignas de este mundo, porque cuando todo va bien, aún así estamos celestialmente insatisfechas. ¿Por qué? Porque entendemos por la fe que nuestra verdadera satisfacción nunca va a estar aquí en la tierra. El Salmo 17:15 lo dice así: solo estaremos satisfechas cuando despertemos a su semejanza. Y sabes, cuando somos puestas a prueba podemos hacerlo con gozo y con esperanza. Nuestras lágrimas no son en vano. Porque sabemos esto, que es por un poco de tiempo y es para ver la gloria venidera. Primera de Pedro 1 del 6 al 9 dice que podemos alegrarnos, aunque por un poco de tiempo, si es necesario, tengamos que ser afligidas en diversas pruebas, para que sometida a prueba nuestra fe, que es mucho más preciosa que el oro, pueda ser hallada en alabanza, gloria y honra cuando veamos a nuestro prometido, a Jesucristo, a quien amamos sin haberle visto, en quien creemos, aunque ahora no lo vemos, nos alegramos con el gozo indescriptible y glorioso. ¿A poco no? Cuando adquieres algo de gran valor, pues tienes que probarlo, tienes que comprobar que funciona bien. Si no, pues lo regresas, que no. Entonces, eso es lo que Dios nos permite comprobar en estos tiempos de prueba. Él quiere que tú y yo comprobemos lo valioso que es la fe que Él nos ha concedido. Entonces necesita que sea puesta a prueba, no para que Él pruebe que su fe es verdadera, Él ya sabe que es verdadera, sino para que tú y yo comprobemos que el regalo que nos ha dado es glorioso. Y no podemos negar que en esos momentos de prueba y aflicción es donde podemos comprobar la veracidad de su fidelidad. Y también es una gloriosa oportunidad para seguir siendo transformadas, moldeadas a su imagen. Pero, ¿qué es lo que mi vida evidencia? ¿Puedo decir que mi vida ha alcanzado ese buen testimonio mediante la fe de que el mundo me queda chico o el mundo me queda a la medida? En mi día a día, en mis historias de Instagram o en mis redes sociales, ¿qué es lo que ven mis hijos de mí?
la gente con la que trabajo y con la que me relaciono, ¿estoy satisfecha con lo que he logrado aquí y ahora? ¿Estoy reflejando y enseñando a mis hijos que por lo que trabajo y me despierto cada mañana es para vivir lo mejor que pueda hoy y aquí, con todas las comodidades, con todas las satisfacciones que este mundo me ofrece, persiguiendo la chuleta todo el tiempo, porque sin eso no estoy satisfecha? Y solo busco a Dios para que bendiga mis planes. O sea, sí busco a Dios, pero pues bendice, ¿no? Mi plan que está bien diseñado, Dios, para alcanzar el fin que yo quiero aquí y ahora. O por la fe, mi diario vivir tiene como fin la gloria de Dios. El testimonio de mi vida, si estoy casada, principalmente con mis hijos, es el de que por la gracia de Dios soy lo que soy, de que lo que hago es en Él, por Él y para Él, y que lo único que estoy buscando es correr y pasar la eternidad con Jesucristo. Pero no solo eso, ¿qué tal en la prueba? ¿Cómo ven mis hijos, cómo ve la gente que me rodea, que respondo ante la adversidad? ¿Me quebranto al grado de perder la esperanza y la razón? ¿Reniego de Dios? ¿Cuestiono su cuidado y su amor por mí? ¿Me enojo y le hago la ley del hielo? ¿O por la fe puedo verlo como un privilegio y una oportunidad para enseñarles a mis hijos o a los que están a mi alrededor a descansar en la soberanía y cuidado perfecto de Dios, recordando su fidelidad? Y que aún en medio de las lágrimas y el dolor que es real, puedo alabar porque la presencia de Dios está conmigo. Muchos de estos hombres de fe pudieron responder cuando Dios los llamó porque habían sido enseñados por sus padres de las promesas que Dios les había dado. La vida de sus padres evidenciaba que lo que Dios decía era verdad. Y nosotras necesitamos anunciarles la palabra de Dios a nuestros hijos y necesitamos ser la luz del mundo para que otros puedan ver y pueda nuestra vida evidenciar que no necesitamos ser dignas de este mundo, que este mundo se queda corto, que hay algo más. Y mira esto, verso 39 y 40. Aunque alcanzaron este buen testimonio, no recibieron lo prometido, proveyendo Dios alguna cosa mejor para nosotros, para que no fuesen ellos perfeccionados aparte de nosotros. O sea, ¿cómo? Todo esto que padecieron, todo esto que vivieron y nunca recibieron lo prometido, diría uno, ay, qué estrés, pero bueno, no, o sea, no lo recibieron de este lado de la eternidad. Pero ¿recuerdas que leíamos Hebreos 11:16? Dios no se avergüenza de llamarse Dios de ellos, porque Dios les está preparando una ciudad. El misionero Jim Elliot lo dijo de esta manera: no es tonto aquel que entrega aquello que no puede retener por ganar aquello que no puede perder. Esta es la razón por la cual, aunque ellos no recibieron lo prometido de este lado de la eternidad, y por lo que estuvieron dispuestos a entregarlo todo, porque anhelaban aquello mejor, esa cosa mejor que Dios proveyó. Dios ha provisto una cosa mejor para nosotros. Lo que todos estos hombres y nosotros necesitamos, y por lo que Dios proveyó, es porque tú y yo junto con ellos necesitamos ser perfeccionadas. Esta palabra perfeccionada significa que tenemos esta necesidad profunda de estar completas y de ser plenas. Hace 8 días Mirza nos decía, ¿verdad?, que somos la insatisfacción con patas. Y la verdad es que sí es cierto. Sin embargo, todos estos hombres de fe nos apuntan a una sola cosa: nada en este mundo puede hacernos completos. Nada que podamos nosotros producir externamente o que intentemos con las mejores intenciones producir en nuestro interior. No hay ningún sacrificio u obra que nosotros podamos hacer para estar completas. Dios proveyó una cosa mejor y Dios en su misericordia nos incluye en su amoroso plan. ¿No te da alegría eso? Leímos todas estas semanas acerca de estos hombres de fe y llegamos a este versículo y de repente dice, proveyó una cosa mejor para nosotros.
nos incluye a nosotros en su plan amoroso. Y este algo mejor o este alguien mejor es el Mesías Salvador, el único sacrificio acepto delante de Dios, el Cordero inmolado, el Hijo de Dios, Jesucristo el Salvador. Aquel a quien ellos esperaban por fe, Dios proveyó para ti y para mí. Ellos lo esperaban por fe y Dios en su misericordia lo provee para ti y para mí. Colosenses 2, 9 y 10 dice de Jesús: porque en Él, en Jesucristo, habita corporalmente toda la plenitud de la deidad y vosotros estáis completos en Él. ¿Recuerdas que tenían tanto miedo los hebreos? Estaban siendo perseguidos, estaban dudando si volver al judaísmo. Tenían tanto temor y esta idea de solo por fe les parecía tan romántica después de haber vivido bajo los rudimentos de la ley, que el autor tenía que recordarles que nada en este mundo, ni siquiera su buen desempeño religioso, puede hacer lo que solo Dios ha provisto en Jesucristo, hacernos perfectas, completas y plenas. ¿A poco no nos pasa lo mismo a nosotras? Deseamos ser completamente plenas, completamente perfectas, luchamos con esta perfección siempre. Queremos ser la esposa perfecta, la mamá perfecta, la cocinera perfecta, la cristiana perfecta, la amiga perfecta. Todo el tiempo tenemos este sentimiento de insatisfacción que no se sacia con nada. Pero, ¿qué estoy buscando para ser completa? ¿Qué estoy buscando para ser perfeccionada? Digo, no, es que ahora sí que me cure y que me sane, ahora sí, voy a estar completa y voy a poder hacer esto y aquello y aquello. O no, es que ahora que me case, seguro ahora que me case sí va a estar todo bien chido. O no, cuando tenga hijos, ahí sí de verdad que va a estar todo muy bien. No, ¿sabes qué? Mejor ahora que mis hijos se casen. Sí, no, ahí sí va a estar todo súper bien. No, mejor cuando cambie de coche, o cuando me aumenten la quincena, o cuando tenga unas mejores amigas, o cuando pues tenga una mejor iglesia, porque pues lo que está mal es la iglesia, o cuando yo tenga mejores tiempos devocionales, o cuando complete mis navegantes, o no, ya sé, cuando venga y sirva 3 servicios en la iglesia, ahí sí me va a ir re bien. Podemos descansar, Dios ya proveyó para que estemos completas y perfectas, proveyó a su Hijo. Llegamos al capítulo 12 de Hebreos, el verso 1, fíjate bien, dice, por tanto, ¿y qué tanto? Bueno, porque Dios ha provisto al Cordero sin mancha para que seamos completas en Él. Dice, nosotros también, teniendo en derredor nuestra tan grande nube de testigos, despojémonos de todo el peso y del pecado que nos asedia y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. ¿Sabes? Me gusta saber que Dios es quien provee, porque Dios es sabio y es perfecto, y Dios provee lo que realmente necesitamos. Y Dios proveyó a Jesucristo, el Salvador. El Salvador. Y el verso dice, nosotros también, nos incluye en el plan, ¿recuerdas? Por su amor. Lo que significa que tú y yo también necesitamos un Salvador. Y es por Él que tú y yo también podemos ser héroes de fe. Por el Salvador que Dios proveyó para nosotras, tú y yo también estamos aquí escritas en el libro de los Hebreos. Somos héroes de fe. Y Dios nos dejó en derredor, o sea, alrededor de nosotros, rodeándonos como una gran nube, una multitud de testigos que nos dan certeza, que sus vidas nos comprueban y nos animan a vivir por fe, porque el justo por la fe vivirá. ¿Sabes? Por la fe nosotras también somos hechas justas delante de Él. Colosenses 1:21 dice que nosotras éramos extrañas, enemigas en nuestra mente, haciendo malas obras, pero hemos sido reconciliadas con Dios. Estábamos muertas, pero Él vino a darnos vida en abundancia, salvándonos de la paga del pecado, que es la muerte. Efesios 2:8 dice, porque por gracia sois salvos por medio de la fe. Y esto no es de vosotros, es don de Dios. ¿Ves entonces por qué también podemos ser héroes de fe? Por gracia,
por el don que Dios proveyó a Jesucristo el Salvador. Las vidas de estos hombres que hemos estado estudiando durante estas semanas y la de todos los hombres y mujeres en el mundo por generaciones y que aún están hoy en día en otras partes del mundo, incluso la chica que tienes a tu lado, Dios ha permitido que sean estos testigos de que han entregado todo por la fe en el Hijo de Dios y sus vidas certifican la esperanza verdadera, que nuestra fe es más preciosa que el oro. O sea, no es como que, bueno, es que está solo los que están aquí escritos y ya no, o sea, toda la historia está llena de hombres y mujeres de fe. El testimonio que Dios ha hecho en tu vida es una certeza de que nuestra fe es más preciosa que el oro. Y tú también y yo, por la fe, podemos ser también parte de esta nube de testigos que nos rodeamos. Por eso necesitamos este tiempo de comunidad, escucharnos unas a otras, escuchar lo que Dios ha hecho en cada una de nosotras, porque nos anima a correr esta carrera. Y entonces, ¿qué hacemos ahora con todo esto que Dios ha provisto? Bueno, el verso 1, la segunda parte dice, despojémonos de todo el peso y del pecado que nos asedia y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. Despojarse. No, joven, solamente ve mi closet. No creo que pueda entender muy bien esa palabra. La palabra despojarse significa dejar algo por voluntad propia, renunciar a algo. Es lo contrario a conservar o atesorar. Por eso te digo, solo mira tu closet. No es una palabra fácil para ninguna de nosotras. Y nos cuesta tanto trabajo soltar las cosas, las personas, y más por voluntad propia. Pero ¿sabes? Este pequeño verbo, despojar o despojarse, despojémonos, es una gran diferencia en cómo vivimos nuestra vida en Cristo. El versículo dice despojarnos de todo peso y del pecado que nos asedia. Esta palabra asedia quiere decir todo aquello que te estorba, aquello que hace una cerca alrededor de ti, como que te hace un muro alrededor de ti y te está acercando, acechando, asediando, te rodea como un enemigo. Entonces, pues es lógico, si me está diciendo que tengo que correr con paciencia una carrera, es ilógico que yo pueda correr con carga y con una cerca alrededor de mí. O sea, no puedo correr, tendría que correr solo alrededor de mí misma, ¿cierto? Entonces, dice aquí que nos despojemos, o sea, quítalo, renuncia a eso. Y sabes, por lo general, lo que nos impide, nos estorba y nuestro mayor enemigo somos nosotras mismas. Todo el peso que muchas veces estamos cargando tiene relación en cuanto se trata la vida de nosotras. Cargamos peso y caminamos cansadas todo el tiempo cuando, es que no me saludó, es que, ¿viste? Llegó y ni siquiera me miró, es que mi esposo no me habla bonito, es que otra vez tengo que lavar la ropa, nunca se termina, es que otra vez no me dieron la promoción que quería. Ay, es que otra vez la vecina no barrió el lado de su banqueta. Ay, es que otra vez no me alcanza la quincena. Ay, es que mis hijos no hacen lo que yo les digo. Es que mis amigas no me mandaron mensajito en mi cumpleaños. Y sabes, esta acción de despojarnos nos cuesta trabajo cuando nos aferramos en atesorar y conservar nuestra vida. Estamos así como, no me la quiten, como Gollum, ¿no? Así en El Señor de los Anillos. Mi preciosa vida, no me la quiten. ¿Ves ahora cómo nosotras mismas somos ese peso y ese pecado que nos asediamos, que nos imposibilitamos en correr esta carrera? Atesoramos nuestra comodidad, atesoramos nuestro bienestar, atesoramos que todo salga bien, atesoramos que se quiten los problemas. Queremos vivir por fe, pero aprendimos hace 15 días que estamos como Jacob, negociando todo el tiempo nuestras vidas. Rendimos todo, pero no nos rendimos a nosotras mismas.
Jesús dijo en Lucas 9:24, todo el que quiera salvar su vida, todo el que quiera atesorar su vida, abrazar su vida, proteger su vida, la perderá. Pero todo el que pierda, o sea, renuncie voluntariamente, despoje su vida por causa de mí, la salvará. Por eso, si no me despojo de ese peso que soy yo misma, no me voy a poder despojar del pecado. Porque cuando estoy cargada de mí y de todo se trata de mí, entonces yo tengo el control del universo. Y entonces cuando pierdo el control, ¿cómo te lo explico? Me pongo de malas, me enojo, me quejo, me desespero, estoy ansiosa, irritable, le grito a mi esposo, no me sujeto, ando de chismosa. Y entonces mi vida se llena de pecado. Porque creo que soy Dios y quiero controlarlo todo. Y entonces, cuando no me despojo de mí misma, lo que estoy haciendo es queriendo quitarle el soberano control de mi vida a Dios para tomarlo en mis manos. Y no voy a poder. Y es muy cansado intentar llevar esa carga del control de todo en mi vida. Y empiezo a quejarme y empiezo a frustrarme. Y entonces soy asediada, rodeada por mi pecado y mi maldad. Porque no se hace lo que yo quiero y porque las cosas no se hacen cuando yo digo y porque no quiero hacer otra cosa más que satisfacer mi propia vida. Y Romanos 7, Pablo habla que este pecado que nos asedia nos hace miserables. Él dice, miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Pero nos da la respuesta. Gracias doy a Dios por Jesucristo. Si yo no me despojo de mí misma, soy presa fácil del pecado. Querer salvar nuestras vidas nos lleva a perderla, porque queremos vivir para agradar a Dios sin negarnos a nosotras mismas. Y eso hace que nuestro caminar en Cristo se haga tan pesado, infructuoso, frustrante, porque se sigue tratando de mí, de lo que yo hago por Dios. Es que, no, espérame Dios, yo tengo aquí mi vida bien sostenida. Yo soy la que aquí digo cuándo sí me sujeto, cuándo no, cuándo sí amo a mi hermana, cuándo no la saludo. Jesús es nuestro ejemplo. Él jamás nos pediría algo que Él no caminó primero. Filipenses 2:5-9 utiliza exactamente las mismas palabras refiriéndose a Jesús. Nos hace la misma invitación a despojarnos. Dice, haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como a cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Mira el texto, Jesús tenía muchas razones para no despojarse, sino aferrarse. Era el Hijo de Dios. Creo que ninguna de nosotras tenemos algo tan valioso o somos tan valiosas como Jesús, como para aferrarnos a eso. Sin embargo, Él no estimó el ser igual a Dios, ni se aferró a eso, sino que se despojó voluntariamente de sí mismo y tomó una forma de siervo, se humilló a sí mismo y se hizo obediente hasta la muerte de cruz. Entonces, ¿cuál es el peso y el pecado del que tenemos que despojarnos? Tenemos que despojarnos de nosotras mismas, voluntariamente renunciar a nosotras. Y esto es muy diferente a lo que el mundo dice. Por eso no somos dignas de este mundo, porque el mundo te dice, se trata de ti, pero la palabra de Dios y la vida en fe dice, se trata de Cristo. Jesús dijo en Lucas 9:23, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y sígame. Entonces, niégate, despójate de ti misma, toma tu cruz y sigue a Jesús. Proverbios 12:1, mira la relación con el texto. Nos despojamos de todo el pecado y del pecado que nos asedia con un fin, con una meta. ¿Para qué? Para correr con paciencia la carrera que tenemos por delante,
puestos los ojos en Jesús. Entonces nos despojamos de nosotras mismas, de toda esta carga pesada, de nuestros afanes, ansiedades, inseguridades y temores, y entonces no nos quedamos inmovilizadas, así de, bueno, pues ya me despojé, aquí estoy bien ligerita. No, sino que ahora seguimos a Jesús. Corremos con paciencia una carrera que tenemos por delante. Y bueno, leemos esto de correr, y luego más ahorita que a las 8 de la noche y, no, ¿cómo te lo explico? Pero esta idea de correr es correr un maratón, sí, donde la variable más importante es la resistencia, y el énfasis de este ejemplo es que comienzas en un punto y terminas en otro, que es la meta. Y bueno, conozco muchas personas que han corrido maratones y todas me han dicho que es de las mejores experiencias de sus vidas, esta satisfacción de haberlo logrado, de que cada gota de sudor hubiera valido la pena, o sea, es algo glorioso. Pero, no me quiero balconear, pero si tú no eres muy atlética como yo y tu condición es 0, entonces esto de correr un maratón como que no aplica mucho. Se oye muy exhaustivo y cansado, y esto de que se corre con paciencia me suena a que son así como kilómetros, cuando yo para llegar a mi cama ya me cansé. Entonces, para mí eso no es muy alcanzable. Y la verdad es que como estamos en una serie de mujeres, yo estaba pensando en una idea un poco más romántica. Y pensaba en esta idea de cuando corres una carrera. La palabra correr, en el contexto del versículo, se refiere a extenderte para alcanzar algo. La palabra paciencia en el texto significa esperar sin quejarnos. Significa tener firmeza de ánimo y constancia. Y la palabra carrera significa dedicación, sacrificio y sujeción. Y pues te digo, como estamos entre mujeres y hay que ponernos un poquito románticas, pensaba yo en esta carrera, pero de las bodas del Cordero. ¿Qué tal, De la boda. Porque la verdad es que por la fe lo que nuestra tan grande nube de testigos nos está testificando es la gloria de Dios. Lo que la palabra dice que la iglesia dice, ven Señor, ven, ¿no? Dice que las bodas del Cordero es eso, su iglesia por fin siendo uno con su prometido Jesucristo, ¿no? Es a lo que anhelamos, es por lo que corremos. Entonces, despojarme del peso, esto de quitarme del pecado que me asedia y correr pacientemente la carrera, pues tiene una nueva perspectiva, una perspectiva de amor. Pónganse románticas así como yo para que lo vean. Pero pensemos en un momento, cuando una mujer se prepara para el día de su boda, ¿no es acaso el día que más anhela? Y pone su calendario así, muchos corazones, y los va así como tachando de un día menos, un día menos, un día menos. Y va al gimnasio y hace dieta y se prueba el vestido, y va y ve y ahorra para sus muebles, y va y hace su lista de regalos, que si la tacita chiquita, que si la del azúcar, que si la del cucharón, y nunca le dan nada, pero ella está ahí muy feliz escogiendo sus regalos, ¿no? Y la vajilla que nunca va a usar porque siempre usas desechables para no lavar. Pero ahí estás, ¿no? Súper ilusionada, llena de expectativa, llena de emoción, y esta espera está llena de esperanza y alegría, y pues te estás preparando, estás corriendo, ¿no? Preparándote. Pero, ¿sabes por qué pensaba en este ejemplo? Porque en todo este tiempo de espera para llegar allá, la novia tiene una certeza y tiene una seguridad de que lo que más anhela es pasar el resto de su vida con su prometido. ¿No es acaso lo que la iglesia anhelamos? Pasar el resto de nuestras vidas con nuestro prometido. Y mientras espera, corre con paciencia, sin quejarse, teniendo comunión con su prometido. ¿A poco no? Imagínate la escena. No, cuelga tú primero. No, tú primero. No, a ver, no. 1, 2, 3, los dos juntos. Ay, no colgaste, no, ya cuelga, ¿no? Y se hablan todo el tiempo y se están conociendo, y la novia, bueno, se despoja de todo el peso y de todo lo que le estorba para agradar a su prometido y para estar con él. Y aunque no le gusta el sushi, come sushi, porque al prometido pues le gusta el sushi. Y
aunque le llaman las amigas para ir al cine, dice, no, voy con mi prometido. Y entonces es fácil despojarse de ella. Y entonces es una ilusión y no es una carga y no es pesado porque está enamorada, porque está consciente, fija su mirada y su mente en su prometido. Que no es un sacrificio para ella, sino al contrario, es un anhelo para ella. Y pasa este tiempo con su prometido. Esta carrera que estamos corriendo es así. Estamos cada día despojándonos de nosotras mismas, corriendo en esta carrera, extendiéndonos, dedicándonos a crecer en comunión con Dios, queriendo conocerlo más, para estar listas para estar la eternidad con Él. Esto transforma mucho nuestra manera de pensar en despojarnos. La poeta Jackie Hill Perry lo dice de esta manera: negarme a mí misma, tomar mi cruz cada día y seguir a Jesús es lo más glorioso. Constantemente vemos esta idea de despojarnos y de morir como un tipo de tortura, como un tipo de martirio. Pero cuando nace de un corazón que ama a Dios y que ha visto a Dios, entonces tomar mi cruz y morir es bueno, es agradable, porque no hay mayor gozo para mí que vivir para agradar a quien me amó primero. Y con esta idea llegamos al verso 2, que es nuestro verso clave de la serie. Puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz, menospreciando el oprobio y se sentó a la diestra del trono de Dios. ¿Sabes? Un corazón que ha visto a Dios se despoja y corre con paciencia la carrera que tiene por delante. Romanos 12:1 dice, es mi culto racional. O sea, es lo más lógico. He visto a Dios. Quiero ser sacrificio vivo, santo, agradable a Él. Con los ojos en Jesús. ¿Se acuerdan de nuestra palabra? Si era griega, ya no recuerdo, pero la palabra aforao, que significa mirar, considerar con atención. Quito los ojos de cualquier otra cosa para fijarlos en Jesucristo. La fe bíblica es el regalo que Dios nos da cuando vemos a Jesús y corremos para su gloria. Ya no para mi gloria, ahora corro para su gloria. La fe bíblica es verlo a Él y mantener mis ojos fijos solamente en Él. La verdadera fe bíblica se trata de Jesucristo y produce que nuestro único anhelo sea vivir para conocerlo más y más y más hasta la eternidad. Toda nuestra vida estamos esperando que Dios haga milagros en nuestra vida, ¿cierto? Pero ¿sabes cuál es el milagro más grande que Dios puede hacer por nosotras? Que Él alumbre los ojos de nuestro entendimiento, para que sepamos cuál es la esperanza a la cual Él nos llamó y cuáles las riquezas de la gloria de su herencia. Efesios 1:18. Que la luz nos resplandezca, para que ahora nuestro único anhelo sea ver la gloria de Dios. ¿Sabes? Por su gran amor con que nos amó, tú y yo podemos decir como el ciego de nacimiento en Juan 9. Una cosa sé, yo era ciega, pero ahora veo. Esto le pasó a Moisés. Moisés en Éxodo 33, Dios le dice, no, ¿sabes qué, Moisés? O sea, te agradezco que trajiste al pueblo hasta acá y estuvieron en el desierto y pasó todo esto, pero ¿qué crees? Tú no vas a pasar a la tierra prometida. ¿Y sabes cuál fue la respuesta de Moisés? Moisés había visto a Dios. Él hablaba con Dios cara a cara. Dice que bajaba del monte y su rostro resplandecía. Tenían que ponerle así como un velo de que su rostro brillaba de haber pasado tiempos de comunión con Dios. Y cuando Dios le dice, ¿qué crees? ¿Ya no vas a entrar a la tierra prometida? ¿No vas a alcanzar lo prometido? ¿Sabes qué hizo Moisés? Le dijo a Dios, ¿y eso qué? Y su petición fue, solo te ruego una cosa, déjame ver tu gloria. Déjame ver tu gloria. No me importa la tierra prometida, no me importa que camine 40 años en el desierto, no me importa que me fletee con estos pueblos rebeldes llenos de quejas. Yo quiero ver tu gloria. Porque ya no me voy a conformar con nada más, ni siquiera una tierra prometida que produce leche y miel va a suplir mi necesidad, porque he
tenido comunión contigo, he escuchado tu voz. No me voy a conformar con nada en este mundo que no sea ver tu gloria. Por esta razón, Jesús es el autor y consumador de nuestra fe, porque es por Él, en Él y para Él que tú y yo podemos creer. Fíjate bien, Él es el autor porque el texto dice, por el gozo puesto delante. Eso quiere decir voluntariamente, porque su deseo era agradar a su Padre. Él toma la iniciativa de venir a nuestras vidas. Él es la luz que nos resplandece. La fe no es de nosotros, es el regalo que Dios da para que tú y yo creamos en Él. Es la gracia de que podemos escuchar su voz llamándonos y podamos responder a Él. Y Él es consumador porque sufrió la cruz. Con el gozo puesto delante, sufrió la cruz, menospreciando el oprobio. O sea, no le dio importancia a la afrenta ni a la vergüenza que tú y yo merecíamos por nuestra maldad, sino que tomó nuestro lugar, tomó nuestra deuda y la pagó por completa para que ahora podamos relacionarnos tú y yo como hijas amadas. Y por su resurrección está sentado a la diestra del trono de Dios, dándonos la certeza, o sea, poniendo el sello de garantía de que nos está preparando un lugar para estar la eternidad con Él. Y además es quien intercede por nosotras mientras corremos esta carrera. O sea, viene al lado de nosotras. Vamos, tú puedes, aquí estoy, yo te ayudo. Porque Jesús es el autor y consumador de la fe. Tenemos, Hebreos 11:1, la certeza de lo que esperamos, la convicción de lo que no vemos. Y con completa convicción se nos anima a correr esta carrera con paciencia, poniendo los ojos en Jesús. Solo por la fe bíblica podemos poner y fijar nuestra mirada en algo que no se puede ver. O sea, solo por la fe puedo poner los ojos en algo que no se ve. Entonces la pregunta sería, o sea, ¿cómo? ¿Pongo mis ojos en lo que no veo? Y la respuesta es sí. Pero eso solo se puede hacer por la fe bíblica. Solo por la fe que Dios da y de la cual es Él, el autor y el consumador, es que nosotros podemos poner los ojos en Jesús, aunque aún no lo vemos. Y volviendo al ejemplo del día de la boda, bueno, pues me recuerda esta idea de cuando por fin llega el día y la novia se prepara para caminar hacia el altar y sus ojos están fijos, su mirada está en el prometido y están fijos en el futuro que les espera juntos. Y es este milagro que sucede cuando vemos a Dios, ¿no? Y Dios nos da la fe para creer en Él y ponemos nuestros ojos en Jesús y comenzamos la carrera y por medio de la fe nuestra vida es transformada, tiene un propósito, tiene una esperanza, todo lo hace nuevo, tengo un descanso en su soberanía, todo está controlado por Él, Él me fortalece en mi debilidad y estamos súper felices, pero de repente nos pasa como Julia Roberts en la película Novia Fugitiva. No sé si alguien la vio, pero si no, véanla. Pero bueno, en esta película, Julia Roberts se compromete a casarse, pero siempre huye. Hasta que por fin conoce a su prometido, al amor de su vida, ¿no? Y ya está casada, ya se está preparando para casarse y está este momento de la boda y ella está caminando hacia el altar y el novio, el prometido, sabe que lo que ella necesita es eye contact, o sea, contacto visual. Entonces él dice, claro, porque ella en una parte de la película dice, es que yo siempre cuando todos están viendo que la novia camina, yo lo que veo es al novio, cómo mira a la novia. Entonces esta era como la ilusión de ella. Entonces el novio dice, sí, eye contact, ¿no? Entonces está ella caminando con su sonrisa de Julia Roberts, muy nice, y está poniendo sus ojos en su prometido y el prometido está así de, ajá, ven. Pero en eso, pues los fotógrafos no dan crédito de que se va a casar la novia fugitiva. Entonces empiezan a echar sus flashes de cámaras para el periódico, cosa que deslumbra a Julia Roberts. Y entonces hace que cierre sus ojos y se desenfoque de mirar los ojos de su prometido, y entonces se llena de temor, y entonces se llena de angustia, y entonces huye. Y todo lo que el prometido le había dicho, todas sus promesas, en ese momento, dejaron de ser verdad. Se llenó su corazón de temor. Pero, ¿sabes?
tú y yo también somos novias fugitivas. Porque muchas veces nos sucede lo mismo. Dios nos alumbra, nos da el don de creer en Él, pero mientras vamos corriendo con paciencia esta carrera, vamos viviendo nuestra vida cristiana, nos pasa como la novia fugitiva, algo sucede, flash, 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 que nos deslumbra. No nos deja poner nuestros ojos en nuestro prometido. Y entonces empezamos a caminar con nuestros esfuerzos y nos empieza a dar miedo y nos empezamos a preocupar y nos estresamos y entonces huimos. Y nos llenamos de peso y de pecado que nos asedia. Pero pues, ¿por qué sucede esto? Bueno, pues el diagnóstico es porque muchas veces sufrimos de lo que se llama miopía espiritual. Supongo que algunas de aquí conocen lo que es la miopía, pero bueno, es este defecto en la mirada en donde los objetos cercanos hacen que se desenfoque el objeto lejano. Entonces tenemos la capacidad de enfocar los objetos cercanos, pero lo lejano se ve borroso. Y esto es por una deficiencia de cómo entra la luz al ojo. Y bueno, es muy loco, porque muchas veces nosotras padecemos esta miopía espiritual. Viene Jesús, nos alumbra, pero de repente llegan los flashes de la vida terrenal. Las pruebas, los sufrimientos, las bendiciones, la enfermedad, los hijos rebeldes, el desempleo, la pobreza, el aumento, la casa nueva, el abandono del esposo, mi vanidad, la oportunidad de un nuevo puesto, el cáncer, la pila de trastes sucios, la secadora descompuesta, la contingencia ambiental, los likes en Instagram, las críticas en Facebook y bueno, flash, 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 flash. Y entonces, pues nos deslumbra todo. Y entonces quitamos nuestros ojos de Jesús, quitamos nuestros ojos de nuestro prometido y ponemos nuestras cosas en los objetos cercanos, en lo terrenal, en el aquí y el ahora. Y entonces, así como cuando usamos nuestros lentes físicos, más bien cuando no los usamos, nos empieza a doler la cabeza, ¿no? Cuando tienes miopía, si no usas tus lentes te duele la cabeza, te pones irritable, todo te molesta, te quejas y entonces caminar por fe se hace pesado, seguir corriendo se siente como estar sobreviviendo, despojarme es un martirio, ser paciente me hace estar más impaciente que nunca y agradar a Dios parece que es imposible. Entonces, ¿qué necesitamos para nuestra miopía espiritual? Pues lo mismo que para nuestra miopía física, necesitamos lentes espirituales para que la luz entre y enfoque nuestros ojos en el prometido. Y esos lentes espirituales son la palabra de Dios. Salmo 119, 105 nos dice que lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Romanos 10, 17 dice que la fe viene por el oír la palabra de Dios. Dios nos da la fe por gracia para ver a Jesús, pero solo la palabra de Dios nos hace crecer y fortalece nuestra fe en la medida que nos relacionamos con Dios por medio de ella y continuamos aprendiendo quién es Él y lo que Él ha hecho. Solo permaneciendo en la palabra es como vamos a mantener fija nuestra mirada en Jesucristo y vamos a poder conocer lo que Él ha dicho y lo que Él ha prometido. Pero no es esta idea de, ok, ya, pues entonces lo que voy a hacer es que voy a leer así como un buen la palabra y ya. No, aprendíamos en las semanas pasadas que es necesario oír con fe. Entonces, ¿cómo? O sea, ¿la fe viene por el oír, pero tengo que oír por fe? La respuesta es sí. Itzel nos enseñaba en Hebreos 4:2 que necesitamos abrazar lo que Dios nos dice en su palabra. La palabra debe venir acompañada de fe. Ahora sí que leyendo y creyendo. Poner los ojos en Jesús es eso. Es una vez que Dios me ha dado la fe de creer, por su gracia, tengo la certeza de que todo lo que Él dice en su palabra es verdad. Y que por la fe puedo caminar en todo lo que Él ha dicho. La fe bíblica se evidencia en mi obediencia a su palabra. Esa es la manera en que corres, o sea, ese es el paso que das, la manera en que obedeces a su palabra. Y pensemos en estos hombres de fe que hemos estudiado. Dios viene a ellos, Él es quien les habla, ellos responden de acuerdo a lo que Dios les habló. Y Dios sigue trabajando de la misma manera. Fíjate, en Mateo 5 nos narra la historia de cuando Jesús viene a Pedro. Jesús viene a Pedro,
Jesús estaba enseñando en la barca y Jesús le habla personalmente a Pedro. A pesar de que Pedro estaba tratando de pescar toda la noche, no sacaba nada y Jesús le pide que eche las redes al mar. Y Pedro había estado escuchando las enseñanzas de Jesús y aunque le pareció súper inusual lo que Jesús le pide, le dice: Señor, hemos trabajado toda la noche sin pescar nada, mas en tu palabra echaré las redes. Pedro, al obedecer la palabra de Dios, Mateo 5:8, dice que viendo a Jesús, cae de rodillas y su vida nunca volvió a ser la misma. Puso los ojos en Jesús y le siguió. Un paso de obediencia a la vez. ¿Qué nos ha pedido Dios hoy? ¿Qué nos ha estado hablando Dios en su palabra, en nuestros tiempos de comunión con Él? Si no tenemos tiempos de comunión con Él en su palabra, no podemos saber lo que nos está pidiendo caminar. Pero, ¿sabes? A pesar de las circunstancias o los flashazos de los objetos cercanos que vengan, cuando nuestros ojos están fijos en Jesús, puedo decir con confianza a Dios: Señor, aquí cerquita no veo que mi esposo cambie, mas en tu palabra que es verdad, y porque sí te veo a ti por la fe, lo amaré sujetándome a él, le serviré siendo su ayuda idónea, y descansaré en que si oro conforme a tu voluntad, tú me oyes y me respondes. Señor, no veo que mis hijos entreguen sus vidas a Dios, mas en tu palabra los voy a instruir en tu camino con gracia y verdad, y voy a descansar en que fiel es el que prometió, el cual también lo hará. Señor, la verdad es que no veo que me alcance la quincena, mas en tu palabra, y porque veo, mis ojos están puestos en ti, voy a ser fiel en compartir con otros y ver por sus necesidades, así como tú suples todas mis necesidades conforme a tus riquezas en gloria. Dios, la verdad es que no veo para cuándo me case ni pueda tener una familia, mas en tu palabra confío en que tus planes para mí son de bien y no de mal, para darme el fin que espero, que eres tú mismo. No vamos a poder evitar los flashes de este mundo terrenal, de este lado de la eternidad, pero permaneciendo en su palabra, creyendo lo que Él ha dicho mediante la fe, voy a poder estar enfocada en mi prometido. Y entonces ya no seremos novias fugitivas. El pastor David Guzik lo dice así: solo podemos correr esta carrera mientras veamos a Jesús y tengamos nuestra mirada fija en Él. Él es nuestro centro, nuestra inspiración y nuestro ejemplo. Tú y yo siempre de alguna u otra manera estamos escuchando algo, la voz de alguien. Y eso nos lleva a poner los ojos en eso, lo cual produce que pongamos fe en eso. ¿Qué voz estamos escuchando? ¿O en dónde estamos fijando nuestros ojos? Déjame decirte algo, si tú y yo no estamos escuchando a Dios por medio de su palabra, los gritos del mundo van a definir lo que veamos y por tanto lo que creamos. Dios es un buen Padre y Él ha provisto su palabra para que podamos depender de Él. Él es el autor. Descendió y sufrió la cruz y resucitó para que podamos abrir nuestros ojos a Él y a su verdad y ya no tengamos que creer las mentiras del mundo. ¿Te acuerdas? Ya no somos dignas del mundo. Por medio de su palabra nos pasa que así como cuando un niño chiquito mis hijos cuando luego se lastiman, así un piquito, así una gota de sangre que ni sale. Mamá, me lastimé, así, ¿no? Y tú lo quieres controlar y él está así viendo la cortadita, ¿no? Entonces yo muchas veces tengo que voltear su cara, así como, a ver, venme a mí, ¿no? O sea, no ves la cortada, venme a mí, para que me escuche mis palabras y me vea y se enfoque. Y le digo, ven, mira, aquí estoy, no pasa nada. Yo te amo, a ver, te abrazo, a ver, oramos. Y así está el Señor todo el tiempo, agarrando nuestra cara así como de, a ver, mira, yo estoy contigo hasta el fin del mundo. Yo te doy paz que sobrepasa todo entendimiento, no temas. Verso 3 y 4. Considerar a aquel que sufrió tal contradicción de pecadores contra sí mismo para que vuestro ánimo no se canse hasta desmayar, porque aún no habéis padecido hasta la sangre combatiendo por el pecado. Los hebreos estaban siendo perseguidos a causa de su fe y el autor de la carta los está invitando a considerar a Jesús.
Esta palabra considerar hace referencia a tomar en cuenta a Jesús, a apreciar a Jesús en medio de su persecución, apreciar su sufrimiento. Jesús fue perseguido por los pecadores. Y el autor nos está invitando a considerar el sufrimiento de Jesús para que nuestro ánimo no se canse hasta desmayar. El Hijo de Dios sufrió por los pecadores, persecución, para que tú y yo seamos consideradas sus hijas, para que tú y yo seamos consideradas justas, santas, perdonadas, aceptadas. Que nuestro ánimo no se canse hasta desmayar. Él nos considera tanto suyas que lo selló con sangre. Si persiguieron a Jesús, ¿qué nos hace pensar que a nosotras no nos perseguirán? ¿Que no seremos menospreciadas? ¿Que no nos harán la ley del hielo o que no nos invitarán a las reuniones? ¿Que no criticarán nuestro modo de vivir o las decisiones que tomamos por creer en Él? Recuerda, el mundo ahora nos queda chico. Claro que vamos a ser perseguidas. Este mundo cada vez es más hostil. Es un mundo que tolera el pecado, que aplaude la maldad, que le dice a lo bueno malo y a lo malo bueno, que promueve el aborto, la pornografía, que quiere definir la sexualidad de nuestros hijos, que se alegra del matrimonio homosexual, que participa del pecado, haciéndonos creer que no es tan malo divertirnos un poco. No es tan malo tener un amigo en Facebook. No es tan malo darle follow en Instagram a esa persona que me habla más bonito que mi esposo. O irme con mis amigas a tomar un trago, a escuchar un poco de música. No es tan malo, no le hago daño a nadie. Todas necesitamos un tiempito, ¿no? Pero ¿sabes? Jesús dijo, un poco de levadura leuda toda la masa. Se nos ha concedido creer. Se nos ha concedido el regalo precioso de la fe. Y se nos ha concedido padecer. Necesitamos tú y yo. El mundo necesita con urgencia que de una manera intencional alcancemos este buen testimonio mediante la fe de que Dios ha provisto algo mejor. El mundo necesita saber que sí hay algo mejor que lo que Él ofrece. Dios envió a su Hijo para que el mundo sea salvo por Él. Consideremos a Jesucristo en lo que vemos, en lo que enseñamos, en lo que les decimos a nuestros hijos, en cómo amamos a nuestros esposos, en cómo nos relacionamos con los demás, en cómo usamos nuestras redes sociales, en cómo manejo mi tiempo libre. Porque aún no hemos resistido hasta la muerte combatiendo por el pecado. Hace un poco más de año y medio, Dios nos puso a prueba en mi familia. Tuve una complicación de salud que dejó varias secuelas. Fue una situación que me tuvo con dolor persistente por muchos meses. Y vi médicos, y vi diferentes diagnósticos y análisis y estudios y más y más y más. Y más veía y más aumentaba mi dolor. Y la verdad es que yo tenía mucha incertidumbre. Yo en serio que quería creer en Dios, pero el dolor era tan intenso y tan fuerte que solo clamaba a Dios, Señor, creo, ayuda a mi incredulidad. Necesito creer que tienes el control, pero ayuda a mi incredulidad porque, el dolor no me está dejando creer bien, ¿no? Y sabes, Dios es tan bueno que sí decidió ayudarme, pero sus caminos no son nuestros caminos, sus caminos son mejores. Así que Él me permitió estar una semana en el hospital. Y el dolor era tan intenso que o estaba con medicamento para estar sedada o literal estaba postrada abajo de la cama doblada del dolor. Fueron unos meses donde perdí el control de todo, de la educación en la casa de mis hijos, de la relación con otras personas, de mi casa, hasta de mis tiempos con Dios, ¿no? Pero lo que más trabajo me costaba era que nadie podía decir lo que tenía, esta incertidumbre de ¿qué está pasando? Y yo tenía que seguir muriendo, la semilla tenía que caer en tierra. Y estando en el hospital, yo siendo puesta a prueba,
mi esposo siendo angustiado, porque él no podía hacer nada por mi dolor. Oraba y leía la Biblia y cantaba himnos. Y me acuerdo que a media semana de estar ahí, él estaba cantando este himno de he decidido seguir a Cristo, no vuelvo atrás. La cruz delante, el mundo atrás. He decidido seguir a Cristo, no vuelvo atrás. Y mientras él cantaba, el milagro sucedió. Dios me permitió considerar a Jesús para volver a fijar mis ojos en él. Recuerdo que yo estaba llorando tanto por el dolor que mi mente no pensaba, o sea, ya no tenía capacidad como para pensar. Entonces, en ese momento lo único que escuchaba yo era cruz, la cruz, la cruz. Y Dios en su misericordia abrió mis ojos y pude ver al Salvador. O sea, no que tuve una visión, sino que recordé la palabra que dice acerca de la cruz. Mi Salvador colgado en esa cruz, padeciendo por mi pecado, los clavos en sus preciosas manos, el Cordero inmolado, el Hijo de Dios puro y sin mancha, a quien los ángeles cantan santo, santo, santo. El principio y el fin, el alfa y el omega, estaba derramando su sangre por mí en la cruz. Dios, el autor de la fe, en su gracia, reenfocó mi mirada y le ayudó a mi miopía e hizo el milagro en mí. Volvió a fijar mi mirada en mi prometido. Me hizo decir, como dice el verso, considerar a Jesús que sufrió tal oposición de pecadores. Esta multitud de personas que gritaban, crucifíquenle, donde la verdad también estaba yo. ¿Sabes? El milagro no fue que el dolor se quitara. Te mentiría si te dijera, no, y entonces se quitó mi dolor y me desperté y todo fue bien. La verdad no, seguía doblada del dolor. Pero el milagro fue que consideré a Jesús. Y aunque faltaron muchos meses, muchos más, pero esa es otra historia, para saber lo que pasaba conmigo, en ese momento considerar su sufrimiento por mí, y como dice el texto, hizo que mi ánimo no se cansara hasta desmayar, porque aún no había resistido yo hasta la sangre por mi pecado. En ese momento mis lágrimas, que eran de tanto dolor, se cambiaron en lágrimas de gozo y esperanza. Porque ahora lloraba de alegría, o sea, es como muy loco, porque sí me dolía muchísimo, pero como que estaba llorando de alegría, porque ya no tenía que padecer yo hasta la sangre por mi pecado. Él había tomado mi lugar en la cruz, Él había derramado su sangre preciosa por mí. Él no merecía eso, y yo sí merecía los clavos en las manos, y era solo un dolorcito. Bueno, era muy intenso, pero no era comparado con haber derramado toda mi sangre por causa de mi pecado. Mi deuda había sido saldada, mi Salvador sufrió la cruz por mí. Eso lo cambió todo. ¿Sabes? Cuando Dios nos permite ver a Jesús, ver su santidad, su gloria, su perfección, entendemos que lo que realmente merecemos es la muerte eterna. Es padecer hasta la sangre por nuestros pecados y por nuestra maldad. Tú y yo merecemos eso. La paga de nuestro pecado es la muerte. Y cuando vemos a Dios, la fe bíblica, sí nos deja ver esta verdad. Pero ¿sabes qué? También nos deja ver las marcas en sus manos, que evidencian cuánto nos aman. También nos deja ver que podemos tener ánimo, que podemos continuar corriendo, que podemos como Él tomar nuestra cruz y seguirle con el gozo puesto delante de nosotros, porque ahí está nuestro prometido, esperándonos. Y las marcas de sus manos certifican que nuestra fe es verdadera. Marcos Vidal dice en una de sus canciones, solo con verte ya ocurre un milagro en mí. Y no sé exactamente en dónde estés parada tú el día de hoy o lo que esté sucediendo en tu vida, pero sabes, creo que continuamente, no una vez en la vida, continuamente necesitamos este milagro
que ocurre cuando lo vemos. Este mundo nos echa flashes de una manera tan intensa que es difícil mantener nuestra mirada fija en el prometido, separadas de su palabra. Las hojitas que les repartieron, la imagen muestra a una chica que no se ve su rostro, ¿cierto? Se ve su rostro escondido en la palabra. Solamente con nuestros ojos en la palabra de Dios es como vamos a poder sobrepasar los flashes para apuntar y fijar nuestra mirada en Cristo. Solamente así. Y tú y yo constantemente necesitamos ser curadas de nuestra miopía espiritual, viendo a nuestro Señor, que ocurra ese milagro en nosotras. Y entonces tal vez después de estas 5 semanas que hemos aprendido tanto sobre la fe bíblica y estos héroes de fe, pues te has dado cuenta que a lo mejor la fe que tú tenías no era la fe de la que hemos venido hablando. Déjame decirte algo, no te asustes, yo ya estuve ahí. Tendemos a pensar que la fe se trata de que todo me salga bien, o cuando pienso positivo en la prueba, o que si yo hago esto para Dios, entonces Él va a hacer esto para mí, y tenemos estas como cosas chuecas de nuestra fe. Pero en estas semanas Dios ha estado alumbrando nuestro entendimiento y nos ha estado dejando ver lo que es la verdadera fe bíblica, de la cual Jesús es el autor y el consumador. Y entonces, al oír su palabra por fe, después de este tiempo, tú has dicho, pues sí, creo que sí tenía una fe, pero una fe chueca. Y yo ya no quiero tener una fe chueca. Yo quiero tener la fe del autor y consumador de la fe que afirma mis ojos en Jesucristo, la fe que me mantiene con los ojos en Él, la fe que me hace vivir para lo eterno, la fe que me hace no digna de este mundo, la fe que me hace una héroe de fe, que me hace descansar en lo que Él hizo por mí. Si es así, pues, ¿qué te parece si cerramos nuestros ojos para tener un tiempo de oración? Si el día de hoy tú estás con una pequeña duda sobre tu fe, si es la fe verdaderamente bíblica, no te quedes con la duda. De verdad, no te quedes con la duda. Hoy es el día de salvación y Dios quiere darte el don de la verdadera gracia de creer en la fe que Él ha provisto para ti. La fe en donde Él es quien lo hace, quien lo sostiene, quien lo termina. Entonces, estamos todas con nuestros ojos cerrados y si tú estás con esta duda, no te quedes con la duda. Te invito a que alces tu mano. Vamos a orar para que puedas recibir este precioso regalo de la fe. Puedes alzar tu mano y orar contigo. Gracias. 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 Vamos a orar. Dios, qué bueno eres. Gracias por este tiempo, por esta gracia, Señor, que nos das, este milagro de que nuestros ojos puedan verte a ti. Señor, ya no queremos tener una fe chueca. Queremos tener la fe donde tú eres el autor y consumador. Queremos tener la fe de la certeza de lo que esperamos y la convicción de que no vemos. Queremos poder fijar nuestros ojos en Jesucristo, Señor. Gracias por haber provisto eso mucho mejor para nosotras. Y yo te ruego que el día de hoy, Señor, tú les concedas este don de fe a mis hermanas para correr esta preciosa carrera, Señor, con paciencia, sabiendo que tú vas de la mano de ellas y que ellas ahora están en la verdadera fe bíblica, donde tú, el prometido, estás escoltándolas todo el tiempo. Gracias, Señor. Gracias porque en la cruz llevaste todo pecado, lo pagaste todo por completo y nuestra fe tiene la certeza de que tú estás preparando un lugar para nosotras. En Jesús, amén. Y bueno, tal vez
estamos del otro lado. Ya nos sucedió este milagro de que fueron alumbrados nuestros ojos, de que conocimos a Jesús, de conocer la fe verdadera. Sin embargo, estamos pasando por un tiempo de miopía espiritual. Los flashes del mundo nos distraen fácilmente y nos dejan un poco miopes en nuestro caminar. Déjame decirte algo, una señal de esta miopía es que empezamos a correr sin paciencia. ¿Y te acuerdas? La paciencia era correr sin quejarnos. Si constantemente en tu vida te estás quejando, si constantemente en tu vida algo produce queja en ti, cansancio y desesperanza, lo más probable es que estés padeciendo por un tiempo de miopía. No es tan grave, solo necesitamos ponernos nuestros lentes, volver a la palabra de Dios. Entonces, vamos a orar para que Dios nos conceda esta cirugía de la miopía espiritual. Señor, gracias por Jesucristo, gracias por tu palabra, Señor. Dios, el mundo quiere destruirnos, haciéndonos pensar que puede ofrecernos algo mejor de lo que tú ya has provisto. Y no se va a cansar de enviar flashes a nuestra vida, que nos hagan que pensemos que despojarnos de nosotras mismas es imposible y que nos hagan atesorar nuestra vida más que todo. Señor, ayúdanos en nuestra miopía espiritual. Reenfoca nuestra mirada a ti, Señor, y que nunca la volvamos a quitar de ahí. Danos hambre y sed de tu palabra, Señor, y que aunque nuestra carne es débil, podamos descansar en que tú nos fortaleces en medio de nuestra debilidad. Danos hambre y sed de ti, Señor, hambre y sed de pasar tiempos de comunión contigo, para que en la medida que escuchamos y leemos tu palabra, Señor, podamos abrazarla con fe y podamos crecer en la gracia y en el conocimiento de tu Hijo Jesucristo, Señor, y estemos todo el tiempo celestialmente insatisfechas con este mundo. Que el mundo nos quede chico, Señor. Que no haya nada en este mundo que nos satisfaga, Señor, sino el hecho de que un día estaremos satisfechas cuando despertemos a tu semejanza. Gracias, Señor, gracias por habernos considerado hasta la sangre, tus hijas, santas, amadas, aceptadas, perdonadas, con la libertad de venir a ti y correr a tus brazos de amor que tienen las marcas de la cruz, Señor, en tus manos, de que tu amor por nosotras es real y que nuestra fe es más preciosa que el oro, Señor. Te amamos, Dios. Permite que todo esto caiga en nuestros corazones y dé fruto al 100 por 1. Te lo pedimos por los méritos de tu Hijo Jesucristo. Amén.